Me mudé de taller 3 veces. Tuve el primer taller que era en un local familiar, en un primer piso. Ese lugar había sido un depósito en la grandeza de ese local, que con el tiempo se fue fundiendo, y aproveché ese primer piso y hice mi taller. Ese lugar tenía 400 metros cuadrados, lo cual es bastante grande. Y en cualquier espacio que yo creara, quedaba chico lo que hacía. Entonces me propuse llenarlo de cosas y también por eso las cabezas de gran tamaño. Pero bueno, lo que terminó sucediendo es que me tuve que mudar de ese lugar cuando finalmente decide la familia deshacerse de ese lugar porque ya no lo podían mantener. Y tuve que buscar un espacio bastante rápido, por cómo se dieron las circunstancias, y un amigo me alquiló un sector de su living, del living de su casa, que era una casa bastante grande, pero bueno, estaba dentro de la casa de él en un living y pasé de 400 metros cuadrados a 15. Y ahí sucedió este primer encuentro de qué hago con todas estas piezas de gran tamaño. Para mi sorpresa, con una buena organización entraron, pero también despertó dos cosas. Una, que me movilice más para venderlas, estas piezas, porque no entraban. Y lo otro que despertó, que creo que un poco de esto tengo ganas de compartir, que ahora con esta tercer mudanza empieza a tener como más una lógica, que es, no tenía espacio para hacer nuevas cabezas o nuevas creaciones. Me habían entrado, tuve la suerte de que me entraron, algunas las empecé a vender, pero no tenía ni tengo el espacio suficiente para seguir llenando esto si no hay un flujo de venta constante. Entonces lo que me dio ganas es empezar a ver si podía reciclar las piezas anteriores. Porque mientras lo digo voy pensando, con el paso del tiempo, de las mudanzas y del oficio de estar creando, empiezo a afilar la técnica o encontrarme más cómoda con algunas cosas para que tengan menos peso, sean más cómodas, sean más lisas. Y también estéticamente, no es lo mismo como al principio me conformaba, por decirlo de alguna forma, con una apariencia. Con el tiempo y el oficio fue elevándose lo que esperaba de lo que creaba. Entonces también empezó a pasar de mirar algunas y decir, che, yo con esto ya no me identifico. Y trabajando con los reciclados dije, qué mejor que agarrar estas viejas cabezas y transformarlas en algo más cercano a lo que hago ahora. No solo desde lo estructural, que lo buenísimo de esto es que, como es papel, cartón, es simplemente cortar, sacar el papel de diario y volver a construir con cartón o cartapesta, pero digo, siempre podés ir metiendo mano, no pasa nada con eso es fabuloso. Bueno, y transformarlas desde lo estético y desde lo estructural, algo que se asemeje más a lo de ahora. Entonces hay algo de la obra viva, ¿no? De la obra viva y de que lo que está sigue transformándose. Mi primer acercamiento a las máscaras fue en relación a mis pinturas al óleo. Yo había hecho toda una serie de pinturas al óleo en la cuarentena, de retratos, y un momento en el que eso me empezó a quedar con sabor a chico y me dio ganas de pasar a algo tridimensional. Como no tenía muchos materiales accesibles o no sabía muy bien por dónde encararlo, quería hacerlo con algo que tuviese y no tenga que hacer una inversión ni de tiempo, ni de material, ni económico, porque no tenía ni idea qué iba a ser lo que podía salir de eso.
Entonces me acordé de un programa que yo consumía en la infancia, que se llamaba Art Attack, donde Rui Torres, que era el conductor, enseñaba a chicos a realizar piezas artísticas. Tenía una frase espectacular que decía que no hace falta ser un experto para ser un gran artista, entonces al ataque. Y creo que me lo tomé muy en serio, esa frase. Y bueno, me acordaba algunas técnicas que había aprendido ahí, y una de esas técnicas fáciles y accesibles para que también lo pueda hacer un niño era la cartapesta. Me acordaba de un sol que nos había hecho hacer, que era con cartón, papel de diario, cinta de papel, y después con cola y agua lo volvía rígido y luego se pintaba con acrílico. Creo también, la verdad que no me acuerdo, del sol me acuerdo patente, pero también me acordaba algo de con un globo, de inflar un globo, cartapestearlo, esperar a que se case, pinchar el globo y quedaba esa estructura como de huevo, que si lo partías a la mitad tenías de repente 2 medias cáscaras. Y así empecé mis primeras máscaras. Bueno, que tengo acá todas ellas que creé, que la verdad que le tengo un súper gran cariño. Hay algo muy, muy grotesco de esto, y de una técnica que ahora no haría. A ver si pueden visualizar cómo es por dentro. Es súper irregular. No es lo más cómodo del universo, pero hay algo muy grotesco de esto que me gusta, pero no termino de entender si quiero modificar esto, si las quiero dejar así. Porque también tiene algo de que como no están construidas tampoco de la misma manera que las hago ahora, que siento que esto así tampoco creo que perdure muchísimo más en el tiempo. Ya deben tener sus 5 añitos, pero bueno, no son del todo rígidas, no son del todo cómodas. Y la verdad que están quedando en un canasto abandonadas. Entonces son como lo primero que me gustaría atacar y poder transformar. Pero intentando sostener o mantener algo de esto medio original que eran al principio. Siento que tengo ganas de hacer eso y quiero ver si me acompañan en el proceso y ver qué sucede con la transformación. Esta fue la primera máscara que hice.